Paz a ustedes, hermanos. En este día, hermanos, estaremos analizando mediante nuestro estudio de este día la historia de Samuel. Es un profeta el cual Dios lo llamó a su ministerio y estaremos analizando completamente toda su historia, ya que es muy importante analizarla y estudiarla correctamente. El título de este tema lo he dedicado Cuando Dios llama. Bueno, hermanos, nos iremos a lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquel día. No había visiones con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corrió luego a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamas?» Y Elí le dijo, No he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamas?» Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Entonces Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo, Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, si te llama dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, esta es la historia del llamado de Samuel. Es una forma de ver cómo Dios llama a las personas de muchas formas, en diversas circunstancias, en diversas situaciones. Dios llama a su pueblo, no solamente a ministros o a pastores o a sacerdotes. Llama a todos en un instante, en cualquier momento. Dios les habla. Analicemos el día de hoy uno de los llamados más importantes, que es el llamado de Samuel. Para ir analizando este tema tenemos que ver cómo fue Samuel llamado. Primero que nada, el nacimiento de Samuel. Samuel nace de una mujer, la cual se llamaba Ana. Esta mujer era estéril y su esposo era Elcana. Esta mujer estaba continuamente en el templo. Dice la escritura que ella estaba continuamente en el templo orando a Dios. ¿Para qué? Para solicitar un milagro, el cual era el tener un hijo varón, el que ella tuviera un hijo. Y ella mediante su oración, ella decía que si Dios le concedía a esta mujer, a Ana, le concedía la dicha de tener un hijo varón, este hijo sería dedicado en el templo. Este sería dedicado en el templo y sería entregado al templo para el servicio a Dios. Este es un servicio el cual Ana le estaba ofreciendo a Dios. Entonces, aquí vemos cómo Ana, desde antes de que naciera, o antes de que fuese engendrado aún Samuel dentro del vientre de Ana, ya tenía una misión específica dentro del pueblo. Entonces vemos claramente cómo Ana ofrece el voto de Nazareo. Este es un voto de Nazareo. El voto de Nazareo es aquel
que se solicita aún antes de nacer. Lo vemos en el caso de Sansón. Sansón tenía un voto de nazareo, el cual era que no se le podía cortar el pelo. Entonces vemos este voto de nazareo también en el caso de Samuel, el cual iba a hacer servicio en el templo. Entonces nosotros vemos este objetivo ahí y lo analizamos en el capítulo 1, versículo 11. Lo vemos claramente ahí cuando lo dice. Dice así la palabra de Dios. Él hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Si nosotros vemos aquí, vemos el mismo voto que se le había dado, que había hecho Sansón, ¿verdad? Pero también vemos ese mismo voto sobre Samuel. El voto era el que él iba a estar continuamente sirviendo en el templo de Dios, sin importar las circunstancias. Él iba a estar ahí colocado. Y cuando Samuel nace, después de que es destetado, ella lleva a este niño y se lo da ahí al sacerdote Elí, que era el que ministraba en ese tiempo. Entonces se lo lleva y lo coloca ahí en el templo. ¿Para qué? Para el servicio. Elí se empieza a hacer cargo de este pequeño y lo empieza a enseñar a servir dentro del templo de Dios. Así como Samuel, nosotros también tenemos un voto de nazareo. Así como Ana decidió antes de que naciera Samuel que él sirviera a Dios Altísimo, así Dios nos haya escogido desde antes del nacimiento de cada uno de nosotros. Esto lo podemos ver en Efesios 1, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Bueno, hermanos, si nosotros vemos, nosotros también fuimos escogidos, así como Samuel fue escogido antes de que fuese engendrado dentro de Ana, también nosotros fuimos escogidos antes de que fuésemos engendrados dentro de nuestros padres. Fuimos escogidos ¿para qué? Para servir a Dios, para servirle en una forma santa y sin mancha. Eso quiere decir que Dios nos estaba escogiendo. No crea que usted llegó a una iglesia, usted conoció a Jesucristo, usted está escuchando este tema por coincidencia. Usted está escuchando este tema, usted está siendo llamado en este momento ante la presencia de Dios porque Dios ya lo ha escogido desde antes de que usted fuese engendrado dentro del vientre de su madre. Dios ya le está llamando, pero le está llamando para algo. No únicamente le está llamando para estar en un templo, le está llamando para servir dentro del templo de Dios, para servir dentro del pueblo de Dios. Y esto lo vamos a ir viendo constantemente. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visiones con frecuencia. Bueno, hay algo importante ahí. Dice que el joven Samuel nace en un tiempo específico, pero ese tiempo específico nos dice que escaseaba la palabra de Jehová. Escaseaba la palabra de Jehová. No había algo importante, no había visiones, no había palabra. Únicamente se conocía a Jehová, pero lo conocían así superficialmente, no se conocía más allá. No había un profeta que dijera lo que Dios quería que se hiciese. Entonces Samuel precisamente venía a hacer esa parte, a ser sacerdote y profeta del pueblo de Dios. Bueno, vemos que escaseaba la palabra de Dios. Dice: nace Samuel en tiempos de los jueces. ¿Qué es en el tiempo de los jueces? En el tiempo de los jueces eran personas que eran levantados mediante Dios.
eran levantados mediante Dios. ¿Para qué? Para servir en el pueblo, para dirigirlos, para cuando se levantaba un enemigo en contra de Israel, para ellos formar un ejército y vencer a ese pueblo. Pero sin embargo lo vemos en el aspecto de Débora, de Gedeón, de Sansón, que fueron jueces en ese tiempo. Mas sin embargo, como lo dice la palabra de Dios, en ese tiempo escaseaba la palabra. Entonces Samuel viene precisamente a hablar lo que Dios quería que conociera el pueblo de Israel. Y lo vemos precisamente en el capítulo 17, versículo 6 del libro de los Jueces. Dice la palabra: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si vemos, hermanos, algo importante aquí, ¿verdad? En aquellos días no existía un rey, no existía rey en Israel, era gobernado mediante jueces. Se levantaba uno en un lado, se levantaba otro juez en otro lado, se levantaba otro en otro, pero todos hacían lo que a ellos les parecía que estaban haciendo correcto. No era que Dios les estuviera hablando directamente, sino que ellos estaban haciendo lo que a ellos les parecía correcto, y el pueblo hacía también lo que le parecía correcto. Nosotros vemos también situaciones muy trágicas. Cuando analizamos el libro de los Jueces, vemos situaciones, historias muy trágicas, homicidios, violaciones. Vemos a una mujer que fue cortada, ¿verdad? En diferentes, que fue mutilada de todos los cuerpos en 12 partes y fueron dispersas en el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. También lo vemos varias circunstancias. Pero ¿por qué pasaba toda esta situación en ese tiempo? Precisamente porque la palabra de Dios estaba escaseando. Dice, la palabra de Dios empezaba a escasear. Y entonces cuando la palabra de Dios empieza a escasear, empieza a debilitarse y empieza a apagarse la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que en su vida siempre la palabra de Dios esté presente. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios empieza a escasear, cuando usted empieza a escasear de la palabra de Dios, cuando no empieza a conocer de la palabra, cuando no escucha temas, cuando no escucha predicaciones, cuando se empieza a alejar del templo, cuando usted empieza a decir, yo únicamente voy a hacer lo que a mí me parece bien, entonces la palabra de Dios se empieza a apartar y toda la palabra de Dios empieza a escasear y empieza a apagarse. Y entonces es algo muy difícil en ese momento. ¿Por qué? Porque entonces usted queda luchando por sus propias cuentas ante todas las circunstancias y Dios se empieza a apartar de usted. El Espíritu de Dios se empieza a apartar, como le pasó a Saúl. Cuando Saúl empieza a apartarse de Dios, el Espíritu de Dios se aparta, pero ser humano debe de tener algún espíritu dentro de él. Y dice que en ese momento, cuando el Espíritu de Dios se aleja de Saúl, llega un espíritu enemigo, un espíritu malo, y lo posee. Y empieza a él a hacer cosas incorrectas. Y ese espíritu maligno lo dominaba. Y únicamente el arpa de David era el que la calmaba al cuerpo y ese sentimiento que tenía Saúl. Entonces, esa es una situación muy trágica, hermanos. ¿Por qué? Porque se vive en una forma en que conocemos a Dios, pero no hacemos lo que Dios quiere. Muchas personas en la actualidad, si nosotros vemos, conocen a Dios. Usted pregunta a cualquier persona, ¿tú conoces a Dios o crees en Dios? Muchos le van a decir que sí, pero usted cuando le pregunta, ¿sabe lo que Dios quiere de ti? Muchas personas se quedan calladas, o muchas personas podrían decir que únicamente son situaciones o propósitos o cosas que uno tiene que estar haciendo. Sin embargo, va más allá. Dios quiere que usted sea un servidor auténtico de Él. Así como Saúl fue un servidor, como Samuel fue un servidor auténtico de Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel. Volvemos a capítulo 3, versículo 2. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver. Hay dos circunstancias aquí, hermanos. Primero vemos a Elí. Elí estaba acostado ¿en dónde? En sus aposentos. 2. Sus ojos. ¿Cómo estaban sus ojos? Sus ojos comenzaban a oscurecerse. Esto quiere decir, aparte de la edad, cuando una persona ya es anciana, que sus ojos empiezan a ponerse nublados y que empieza a perder la vista.
Mas sin embargo también tiene otro contexto. Habla de una ceguera espiritual. Empezamos a ver que Elí sabía cómo participaban sus hijos, porque Elí tenía hijos, y por consiguiente los siguientes sacerdotes tendrían que ser sus hijos directamente de Elí. Saúl, aunque descendía de la tribu de Leví por medio del Cana, y de la tribu y también de la tribu de Efraín por parte de Ana, él no ministraba, no hacía los holocaustos, únicamente servía en el templo como Elí le estaba enseñando. Pero sin embargo los que hacían los holocaustos únicamente eran los sacerdotes, en este caso sus hijos de Elí. Pero sus hijos de Elí se estaban comportando inadecuadamente ante el pueblo de Israel. Vemos cómo los hijos de Elí hacían los holocaustos, pero tomaban las cosas mejores para ellos. Entonces vemos esa situación en los hijos de Elí, y Elí se daba cuenta y hacía ojos ciegos, como podríamos decir. Se hacía como que de la vista gorda, como lo decimos por actualmente, y él pensaba, y eso le estaba afectando a él. Empezaba a perder la vista, empezaba a perder la visión, empezaba a perder el conocimiento de la palabra de Dios también, por este motivo, por estar aceptando un pecado. Cuando nosotros encubrimos un pecado dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo, también nosotros estamos cayendo en ese pecado, en encubrirlo. Si usted conoce de un pecado que hay dentro del pueblo, hay que decirlo. ¿Para qué? Para que se pueda erradicar y así mismo no pueda suceder o caiga la ira de Jehová dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios o dentro de usted mismo. Y esto lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 22. Dice así: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Entonces vemos cómo Elí sí sabía correctamente lo que estaba sucediendo, lo que sus hijos estaban haciendo. Y si nosotros seguimos leyendo estos versículos, vamos a irnos dando cuenta cómo Dios le empieza a hablar a Elí y le empieza a decir las consecuencias trágicas que iban a traer. ¿Por qué? Por culpa de este pecado que estaban haciendo sus hijos delante del pueblo y delante de Dios. Bueno, volvemos a 1 de Samuel capítulo 3, versículo 3. Dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí algo importante, hermanos. Primero, dos características. Elí estaba durmiendo en su aposento, lejos de Dios. Y vemos a Samuel que estaba durmiendo dentro del templo de Jehová, cerca de ¿qué? Del arca, cerca del pacto, de la alianza, donde estaba Samuel. Samuel estaba cerca de Dios. Y vemos dos características diferentes, ¿verdad? Samuel, apartado de Dios, pero volviéndose ciego. 2. Samuel, cerca de Dios, acercándose continuamente a Él, cerca del pacto. ¿Y qué más nos dice este texto? Y dice, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes de que la palabra de Dios desapareciera completamente del pueblo de Israel, estaba ahí Samuel. Samuel era un punto, un eslabón para unir nuevamente al pueblo de Dios con Dios nuevamente hacer esa unificación. Bueno, aquí vemos una consecuencia. La consecuencia del pecado de los hijos de Elí iba a traer una trágica situación, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 2 del versículo 27 en adelante. Dice: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová: No me manifiestes yo claramente a la casa de tu padre, cuando los hijos estaban en Egipto en casa del faraón, y yo les escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciesen sacrificios sobre mi altar y quémense incienso, y llévese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que ya no mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a los hijos más que a mí, engordando de las primicias de todas las ofrendas de mi pueblo? Bueno, vemos ahí, y más adelante nos dice, en el versículo 34, y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en ese día. Están hablando de que después de que estas personas habían cometido esta falta, ellos iban a morir en una guerra. Sus dos hijos iban a morir. Pero no únicamente eso, sino que también posteriormente, cuando ellos iban a morir, cuando mueren, llegan a avisarle a Elí de que sus dos hijos estaban muertos, y él cae también y muere. Entonces vemos cómo es trágica esta situación, ya que la desobediencia a Dios nos lleva a la muerte. Pero en la actualidad tal vez no te puede llevar a una muerte física, pero sí te puede llevar a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque si tú desobedeces a Dios en este momento, si tú desobedeces y niegas el servicio que Dios te ha dado, entonces Dios te puede llevar a la muerte. Dice que la consecuencia de todo el pecado es muerte, pero la salvación es la vida eterna, es mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos con el estudio. Dice en el capítulo 3, versículo 4, dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corrió luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Bueno, aquí vemos algo importante. Primero, Samuel no había conocido de la palabra de Dios. Dice que no conocía de la palabra de Dios, únicamente servía lo que a Elí decía, pero no había conocido a Dios, ni siquiera había escuchado la palabra de Dios directamente hacia él. Únicamente Elí le enseñaba lo que tenía que estar haciendo. Pero Elí sí ya tenía conocimiento de la palabra de Dios y sí ha escuchado la palabra de Dios. Lo vemos en los versículos anteriores. Vemos cómo a Elí le hablaba a Dios, mas sin embargo por su desobediencia y por el pecado que estaban haciendo sus hijos, se empezó a apartar la palabra de él, empezó a apartar la palabra de Dios de él. Y entonces vemos aquí cómo Elí necesitó tres veces necesitó escuchar que a Samuel le estaban hablando Dios, que le estaba hablando Jehová. Entonces vemos ahí algo importante. Elí ya no entendía, ya no discernía correctamente esta situación. Entonces, ¿por qué? Precisamente por la situación que se estaba viviendo. Y el cambio que se iba a empezar a hacer era ¿por qué? ¿Por qué? Porque Samuel iba a tomar el lugar de Elí, iba a tomar ese lugar. No únicamente el ser sacerdote, sino también iba a ser el profeta del pueblo. El Samuel era aquel que iba a ungir al primer rey de Israel, aquel Saúl, y también era aquel que le iba a decir a Saúl que había pecado delante de Jehová y que la consecuencia iba a ser que se iba a apartar el espíritu de Dios de él. Y también aquel Samuel era aquel que iba a ungir a aquel David, aquel rey que iba a ser conforme al corazón de Jehová. Entonces vemos aquí unas características importantes. Aquel pequeño niño que nació de una mujer estéril,
mediante un milagro. Mediante un milagro, aquel personaje que fue llamado aún antes del nacimiento iba a hacer cosas maravillosas delante del pueblo de Dios. Iba a hacer cosas grandes. No únicamente iba a ser un hombre común, sino iba a hacer cosas grandes. Y así actualmente Dios llama a su pueblo a servir. No únicamente a pastores, a diáconos, a líderes. Dios llama a mujeres, a hombres, a niños, a adolescentes. Dios te habla a ti, a que sirvas dentro de su pueblo. Dios habla a las esposas, a los esposos, a que se amen conforme la palabra de Dios lo dice. Dios habla a los jóvenes, a los hijos. ¿Para qué? Dios les habla para que honren a sus padres mediante el amor de Dios, que honren a sus padres. Dios habla a todas aquellas personas, a todo el pueblo, a que se amen unos a otros mediante la palabra, mediante el amor de Dios. Que Dios nos habla correctamente y no podemos despreciar ese llamado. No únicamente a servir dentro del pueblo. Si Dios te está llamando hacia un ministerio, a ser líder de jóvenes, a ser líder de adolescentes, de mujeres, a participar como obrero, a participar como diácono, a participar como en algún ministerio de música. Es tiempo de que tomes las herramientas. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo, te está llamando, y cuando Dios te llama no te va a dejar solo. Así como a nosotros nos está llamando a llevar la palabra de Dios a todas las personas, también a ustedes les está llamando. ¿Para qué? Para que compartan este evangelio, para que compartan este video, para que compartan este audio a aquellas personas que lo requieran. Así que, hermanos, en este momento, si usted está sintiendo ese llamado de parte de Dios a pertenecer a su pueblo, le pido que doble sus rodillas y le pida perdón a Dios y se acerque a Él. Si Dios le está llamando en este momento a suplicar por aquellas situaciones en su vida, también es tiempo de que usted se acerque en oración hacia Él. Así es que, hermanos, actualmente en aquel tiempo estaba dividido. Únicamente los que podían ser ministros o podían estar al frente del pueblo eran partícipes de un solo pueblo, de la tribu de Elí. Pero sin embargo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos llama a todos a participar dentro de su pueblo, a diferentes dones. Dice que el Espíritu reparte distintos dones dependiendo de cada uno, pero dice que ya no hay ni griego, que ya no hay mujer, que ya no hay varón, que ya no hay esclavo, todos somos libres. Dice ahí en Gálatas 28, dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo ni libre, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Entonces, si nosotros somos todos unos en Cristo, es tiempo de que nosotros dediquemos ese tiempo al servicio de nuestro Dios. Entonces, hermanos, espero que este estudio les haya quedado un poco claro, y les pido que sigan compartiendo la palabra de Dios, que sigan compartiendo de nuestros estudios que estamos llevando mediante este canal, y pronto llevaré